Hola, ¿cómo están? Eh, Tenía que hacer este video, lo estoy haciendo ahora, pasado mediodía de este viernes 12, porque vamos a hablar de la palabra del Señor, las 50 leyes del poder en el Padrino. Y algunos ya lo saben, pero quise hacer este video para compartirlo en el canal de 32 minutos, que vamos a hacer el próximo viernes 19, un encuentro presencial con Alberto Mayol, que vino justo esta semanita a Chile, alcanzamos justo el día siguiente, de hecho se vuelve a Valencia, y vamos a encontrarnos. Así que voy a hacer un video básicamente para contarles un poco y motivarlos, porque queremos que se llenen los 80 cupos que tenemos para asistir a esta actividad el próximo viernes 19 de 6 de la tarde a 10 de la noche, donde vamos a hacer las 50 leyes del poder. Algunas de esas vamos a seleccionar cuáles se aplican a estos primeros 90, 100 días del gobierno de Kast. Va a estar, por supuesto, ese va a ser el foco. Cuáles cumple, cuáles incumple. También algunos actores, digamos, relevantes, pueden ser también de la oposición, etcétera. Vamos a ver en este periodo, en esta nueva época, cómo se aplican. Y luego vamos a hacer un especial de la semana de Vito, es decir, repasar las noticias más importantes en el estilo de la Cosa Nostra y siempre ahí con Alberto Mayol como protagonista. Ya les voy a contar un poco más de eso, pero en realidad, fíjate, voy a compartir nuevamente en este ejercicio que ustedes ya me conocen de compartir ciertas intimidades, porque ahora desperté y resulta que, nunca tanto, pero no voy a decir que estoy en el centro de la noticia ni de la polémica, pero algunos medios sí. De hecho, déjenme contarles lo siguiente. Hace un ratito atrás, estoy acá en mi casa, donde siempre trabajo, se fue hace una media hora la periodista Beatriz Aput de Canal 13, muy simpática ella, la conocí un poquito más el año pasado en tiempo de campaña. Eh, o sea, se fue hace media hora porque venía, como se dice usualmente, a sacarme una cuña, a hacerme algunas preguntas a propósito de algo que yo tenía que responder. Eh, los que no están enterados en este rato podrían ponerle en pausa, googlear, poner mi nombre y ver qué cosas apareció en la noticia. Y en algunos medios ya ha aparecido, parece que apareció algo en el de Clinic, etcétera. En Twitter, en todo. Iba a aparecer seguramente en Canal 13, chiquito. Y quién sabe, porque uno nunca sabe cómo sigue creciendo. Entonces, mira, es interesante. Eh, la noticia es que algo así como que yo habría insinuado una suerte como de, esa es la acusación que hacen los republicanos, entiendo, de una suerte poco menos de llamar a asesinar o algo parecido al ministro de Hacienda, Jorge Quino. Hace media hora se fue la periodista Canal 13, que estuvo viendo aquí con su camarógrafo, y me grabó. ¿Y cómo comienza la historia? Y es interesante y lo quiero compartir. Es también terrible, ¿eh? A mí me pasa que lo digo un poco liviano, porque a mí en particular, quizás porque ya tengo muchos años, porque más no estoy en el mundo político, entonces de alguna manera no me afecta mayormente, pero es parte también, y por eso lo quiero contar, a ver si me siguen este razonamiento, también es parte como de una lógica que se instala y que sí es problemático porque sí tiene gran capacidad de ir horadando la convivencia ciudadana y de alguna manera la democracia, y es parte de la agenda de las ultraderechas, porque si bien esto eventualmente lo pueden hacer diversos sectores políticos, pero hay como mínimo una reiteración obsesiva, enfermiza, de estos sectores que uno puede llamar como derecha radical o como ultraderecha. ¿Cuál es la historia? Los días jueves, aprovecho de hacer también, esto va a ser como, voy a contar cosas, pero voy a mezclar publicidad. Como ustedes saben, y si no lo saben, véanlo, todos los jueves a las 10 de la noche hacemos el Provócame, programa que también, como la mayoría de ustedes sabrá, en esta tercera temporada 2026 lo dirijo yo, junto, y en este caso participan tres diputados en ejercicio, diputados y diputadas. Marcos Barraza, del Partido Comunista, Jaime Araya, es independiente en el bancada del PPD, y la gran Consuelo Veloso, del Frente Amplio. Y conversamos y todo. Partimos en abril haciendo el programa, esta temporada. Y entonces ayer, el programa es a las 10 de la noche, y yo muchas veces grabo, ustedes lo han visto, unos videos cortitos, lo hago generalmente antes de los programas de 32 minutos. Grabo un video de 2 minutos y medio, y digo de qué va a constar el programa, lo subo, y entonces así la gente, se acuerda y ese día lo ve. No, y tiene poquitas vistas en general, pero lo hago porque,
para difundir un poco. Entonces ayer hice eso, y el programa de ayer estaba centrado en la figura de Quirós, que probablemente no hay cómo no, que la discusión política no esté centrada en él, un ministro de Hacienda muy particular, muy especial y que además hace pocos días, y eso fue un poco la razón, sin mencionar el concepto de batalla cultural, pero dijo que había una disputa cultural. Y eso remite, por supuesto, a esta idea de la batalla cultural, que también nuevamente es parte esencial de las agendas de la ultraderecha. Es decir, vienen al poder tipo Trump no solamente a hacer políticas públicas desde el aparato del Estado, sino a dar una disputa, a intervenir en universidades, a despejar, en el fondo, a establecer esta lógica un poco del enemigo interno, eso es más viejo que el hilo negro, y por lo tanto siempre las ideas de izquierda, las ideas progresistas, tratar de que sean una cosa como antipatriota, el multilateralismo es una cosa así como que vienen a invadirnos de otras naciones, bueno, lo que ustedes saben. Si hay alguien en el feminismo, la diversidad sexual, son en realidad enemigos de la patria, lo que quieran destruir la familia. Bueno, eso, que es, muchas de esas cosas son bastante viejas, pero la ultraderecha ahora entiende entonces que no basta con ganar el poder la presidencia, sino que lo que tienen que es que, por ejemplo, como sucedió a principios de este año en Estados Unidos, en las universidades estatales del estado de Florida, se prohíbe, se suspenden los cursos de sociología en primer año de otras carreras. Ese es un ejemplo chiquitito de algo que pasó hace poco, incluso creo que lo comentamos en 32 minutos, y que es parte de la lógica. ¿Ya? Eh, bueno, pero vuelvo a este caso particular porque es un ejemplo más de los cientos que hay todas las semanas, algunos más visibles, otros la mayoría mucho menos, pero que van, intentan horadar y por eso además me doy la lata de no solamente hacer publicidad a nuestra actividad del próximo viernes, sino también compartir esto. Entonces, hablo en estos 2 minutos y medio, creo que todavía está arriba, creo que lo pueden ver en este mismo canal. De hecho, lo voy a dejar visible por si es que estaba oculto. Y, eh, y voy hablando de Quirós. Y entonces voy hablando críticamente, diciendo las brutalidades que ha dicho, etcétera, y claramente denoto que hay obviamente una agenda que es bastante más allá de lo que tradicionalmente hace un ministro de Hacienda, especialmente de Hacienda, que son como más compuestitos, como que nunca sueltan los números, no se meten en otros temas. Este, póngame nomás el tema adelante, yo se lo opino. Y hago entonces la comparación con un ministro en la historia de Chile muy relevante, como es el ministro Portales, que pasó a la historia, de hecho, como inauguró incluso toda una mirada y que nunca fue presidente de la República, fue solamente ministro, superministro, y que tuvo, de hecho, una historia política corta, porque tuvo un ascenso, un auge súper importante y porque murió además asesinado, tuvo una muerte violenta joven. Y bueno, y pasa la historia y se habla incluso del orden portaliano y todo aquello. Entonces hago la comparación con portales y entre ellos también menciono como un dato biográfico conocido que además murió asesinado. Hago, de hecho, en el minuto en que digo eso, hago una inflexión y sigo hablando. Todavía no había empezado el programa. ¿Y qué sucede? Sucede que alguien, de ahí me voy a referir a esos alguien, alguien agarra eso, esos 2 minutos y medio que dura el video, recorta poco menos de un minuto, entonces además termina en el minuto en que digo que Portales murió asesinado y que hago una pausa como para seguir hablando del tema. Entonces lo cierra con eso. Hasta ahí yo sé que cualquiera de ustedes, incluso con el fragmento cortado, tú lo mirás y no dice nada, pues, es una descripción y es crítico con Quirós. Claro, pero si yo a ese corto lo pongo en un tuit o lo comparto en alguna red social y entonces le agrego y digo, oye, inaceptable cómo este tipo está poco menos que o no poco menos, está llamando a un atentado contra el ministro, que sé yo, no sé qué, hasta cuándo la violencia de la izquierda. No sé. Entonces pasa, y eso le llega a quienes profesan ideas de derecha, a su ámbito, digamos, de influencia. Entonces viene el tipo de derecha, incluso ese, ya el que es receptor, ni siquiera con mala intención, igual metido en sus ideas, porque está bombardeado todo el día con estos discursos de odio. Por lo tanto, ya está predispuesto a efectivamente, no le parece nada raro que aparezca alguien de izquierda llamando a asesinar, no sé qué. Igual debiera parecerle raro porque eso en general no pasa y en Chile no pasa. De hecho, los que hacen asesinatos políticos en un 90-95%, porque aquí, por supuesto, casuística hay para todo, ha sido más bien la derecha en la historia. Pero ya, obviémonos eso. Entonces, esa persona de derecha, que defiende las ideas de la libertad, que votó por Cast en segunda vuelta de todas maneras, en primera quizás fue por Kaiser o por Cast también, en fin.
y que considera que todas las críticas son injustas, entonces llega y le dice, mira cómo está aquí llamando a asesinar. Y entonces ve el trozo cortado, insisto, sin estos otros elementos, incluso cortado, es como nada. Pero ahí sí, le hace sentido. Por lo tanto, lo retuitea y además ya refuerza una verdad que con este tipo de manipulaciones y mentiras ya ha ido reforzando. Piénsate que yo el año pasado, cuando estaba en esa linda experiencia que fue ser parte del equipo con Janet Jara, a mí me pasó, a Janet en muchas más cosas, pero incluso hubo diálogos creados con inteligencia artificial, que era bien burdo cuando uno cacha un poco, de supuestos diálogos. Seguramente a esta persona que recibió ya escuchó esos diálogos donde la Janet a chucha limpia me decía cosas y yo le respondía puras cosas falsas. Eh, ya me voy a referir a quién es Orígena, porque ahí aparece también hasta lo que le hicieron a Evelyn Matei, en fin, lo que es el ecosistema en el cual viven y en el cual van a seguir, aunque tengan el poder político, van a seguir porque viven en el conflicto, tal como lo hace Trump, que no les basta ser presidente de Estados Unidos, él tiene que todos los días insultar, denostar, difamar, mentir, todos, tal como lo hace Milei todos los días, atacar, mentir, difamar, fake. Aunque tengan el poder, uno entiende, lo normal es que incluso esas estrategias uno las usa para acceder, ya, y después cuando llega te pones serio. No, las ultraderechas mantienen su identidad en eso. Bueno, y entonces ya ahí ya está el círculo completo. Entonces ya hay gente que reacciona a esta verdad. Y entonces después eso aparecen personas de carne y hueso. Por ejemplo, menciono a uno porque le vi el tuit de Agustín Romero, vergonzoso lo que hace el diputado Agustín Romero. Voy a también hacer un pequeño apunte en eso. Eh, déjame mirarlo acá. Eh, ta, 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 ta. Eh, a ver, aquí está. Agustín Romero, aquí está. No se ve bien por la cámara, pero no importa. Comparte el fragmento del video, obvio. Y dice, ¿qué cree usted que pasaría si un republicano dijera de un ministro Boric, no querrás ser como Portales? Murió asesinado, eso sí. Yo no dije eso. No dije eso. No dije que querrás ser como Portales para que haya muerto asesinado. Parece que cuando eres de izquierda se puede decir cualquier cosa, ¿o no? Eso publica. Entonces, y eso tiene, por supuesto, 31.000 visualizaciones, 1.500 me gustan. Por lo tanto, entonces, hacen el juego este monjón que viene de una pura mentira, de uno, y entonces ahora ya tiene un ecosistema en el cual él puede hacer eso y por lo tanto la prensa se hace cargo. Y aquí viene ya la última parte, que a mi juicio es bien vergonzosa, porque los editores de medios, yo no creo que en esto haya nunca ingenuidad, en vez de mirarlo, porque en el fondo, ok, esto, a ver, veamos un fragmento, veamos el pedazo completo, dura 2 minutos y medio, y formarse una opinión, decir, ya, pero aquí no está diciendo, no hay ningún llamado, ninguna cosa, y listo. No, pues porque si lo dijo un diputado republicano ya es tema. Entonces, ¿qué hace el periodista? Hace su pega, tiene que vender diarios, minutos, ¿no? Agarra y llama, por lo tanto, a otro diputado. ¿Qué opina de esto? Entonces, finalmente, ahora tenemos ya una noticia. Y cuando es noticia, ya es noticia, po. ¿Qué opina de las palabras de... ¿Qué palabras? Bueno, sucedió esto en unas poquitas horas. Son poco antes de la 1 de la tarde, pasadito la 1 de la tarde. Y ya tuve a una periodista con su camarógrafo, muy amables, por supuesto, aquí en el living de mi casa, sacándome una cuña, porque yo en general no respondo a estas tonteras, pero bueno, claro, cuando ya está, siempre es difícil. También hay uno toma decisiones de cuando... Y listo, está armado. Es increíble lo eficaces que son. Y esa es parte de lo que siempre hablamos y la necesidad de medios alternativos, de espacio emergente y además de no copiar las formas. Porque si uno podría, por ejemplo, agarrar, no sé, pues estos podcast basura que hacen, La Cobardía y otros, y uno podría todos los días, dicen, yo nunca lo he visto, de repente me llega alguna cosa. Algunos sí lo intentan, pero yo la lógica así como del fragmento contextualizado, fíjate, yo no. No digo que no haya gente de izquierda, progresista, de oposición en este caso, que también entra en esa disputa. Yo, fíjate que no. Eh, siempre hay que tratar de mirar un poco el contexto, porque a mí me parece que lo que está haciendo hoy en día la ultraderecha en Chile, en el mundo, no necesitáis ningún fragmento, ninguna descontextualización. O sea, no necesito un fragmento de alguna cosa que diga algún libertario idiota qué sé yo, como defendiendo el golpe, así como sacarlo de contexto, cuando
El propio presidente de la República o algunos de sus ministros dicen abiertamente que están viendo y evaluando, digamos, cómo cuidar a los presos de Punta Peuco, en fin, es decir, no hay nada fuera de contexto. Y ahí entonces hay un debate político. Incluso a esta altura el partido legítimo, ni siquiera me espanta. El que quiera defender a violadores de los derechos humanos, bueno, ya, ok, no me gusta, me parece inconcebible, pero ya está en el debate político, lo podemos dar. Y así con tantas cosas. Las palabras de Quirós diciendo que los estudiantes en realidad deberían ver el futuro de sus carreras para que no se endeuden, para que no se endeuden. Es decir, ni siquiera es que está diciendo deberíamos ver si quizás tenemos muchos profesionales en ciertas áreas y eventualmente, no sé, vía ley, incluso o vía Ministerio de Educación, ver si hay que limitar para no tener una sobrepoblación de profesiones que el día de mañana, incluso ya hoy, no tienen ni un futuro. No, el tema es que no se endeuden. O sea, el mensaje es solamente a un tipo de estudiantes, los que no tienen lucas. Ellos sí, saquen su cuenta. ¿Ya? No se metan en el CAES y después no van a poder. Sí, una cosa es la vocación, pero para ellos. Los otros pueden estudiar lo que sea, porque en el fondo para eso los mantiene papito. Bueno, ahí lo que hay no es sacada de contexto, no, ahí lo que hay es un debate político que uno puede dar. Solo para ir cerrando un poco esta reflexión, el, este es el minuto en que uno dice, porque este es el corolario. Me han escrito, por supuesto, algunos amigos ya en este rato, de hecho, en estos 2 mientras grabo, algunos, oye, weón, mira, salió tal cosa, no sé qué. Entonces, claro, llega el momento de decir, pucha, sí, como que en el fondo uno empieza en la lógica autocrítica. Pucha, ya, debería tener más cuidado. Perdón, ¿tener más cuidado de qué? De no decir nada, de que en el fondo en una relación de este tipo no hay espacio para, qué sé yo, para humor, para el tono irónico, etcétera. No, eso no quiere decir, y lo digo, yo, por ejemplo, hay cosas, si yo analizara las miles y miles de horas que hay, de hecho, en YouTube, de todos los programas que he participado, de La Cosa Nostra, años y años haciendo ese podcast, en 32 minutos, en el mismo Provócame, a los programas que me invitan, voy a todo, al stock disponible, a las cosas que hacíamos en la red, a Sin Filtro, a distintas radios que voy a todas partes. Algunos son espacios más serios, otros son más satíricos, otros son más humorísticos. Listo, y uno se relaja, yo no tengo problema, me parece que es bueno. Entonces, claro, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que uno debiera hacer? Es estar hablando y en el minuto que está hablando, asumir que cada palabra, que cada frase, que cada 10 segundos de intervención puede ser sacado de su contexto. Entonces, claro, por supuesto que es un aprendizaje. Y es un aprendizaje que me parece que es nefasto, porque además uno a veces dice eso, mira, es que las redes sociales son así. Y aquí, y esta es la idea, casi con esto quiero terminar, las redes sociales son complejas, y cuando decimos las redes sociales son los seres humanos que están detrás de las redes sociales. Y efectivamente hay un ánimo de época que tiene mucho que ver como con buscar el error que dijiste, ¿eh? Como la funa fácil, a cualquiera, a un futbolista, a un artista, en general la gente con harto visibilidad pública. De repente incluso también a ciertos anónimos, a la señora que la entrevistan en la calle, que dijo algo incorrecto. Ok, hay algo de eso. Pero este fenómeno que el que yo estoy planteando, no son las redes, son grupos orquestados. El año pasado, cuando se encargaron de destruir la campaña de Evelyn Matei para hacerle creer a todo el mundo de la derecha que efectivamente ella estaba ya con los primeros síntomas de un Alzheimer, eso no es las redes, esos son operadores políticos, financiados, con gente que se encarga de esto y que de alguna manera en la vuelta agarra una tajada, ya sea con empresas que arman, ya sea con platas en negro. Eso existe. Eso no fue casual. Las cosas que le montaron a Janet Jara en la campaña pasada, todas estas fake, cosas que ella nunca había dicho, pero con inteligencia artificial cada vez más fácil. La prima que le inventaron. No son las redes. No, hay operación política. Y lo que hemos dicho, lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, antes que ganaran el poder, es que es el fenómeno, un nuevo fenómeno muy difícil de administrar, que es la suma, por supuesto, de estas tecnologías que lo facilitan, pero una corriente político que llamaremos ultraderecha, que ha sido muy exitosa en los últimos 10 15 años en el mundo en general, yo me fijo sobre todo en el continente, en convivir con este ánimo de época y priorizarlo. Y la búsqueda es que estemos permanentemente en conflicto. Y la parte incluso más dramática aún es que no solo les basta llegar al poder, no solo les basta ganar una elección presidencial,
Lo que necesitan es seguir desde ese lugar alimentando el odio, ojalá para que haya estas peleas por aquí abajo, mientras ellos hacen sus grandes negocios y le rinden pleitesía a las grandes corporaciones, a las grandes fortunas, a los verdaderos dueños del mundo que no están en la política, sino que están en el terreno de la economía. Eso es lo que me pasó entre anoche y hoy día en la mañana. Es una de las cientos de cosas que pasan toda la semana y ellos siguen alimentando. Y ahí yo no le puedo estar hablando ni pidiendo peras al olmo. Eh, lo van a seguir haciendo. Van a ver si ahora en este rato que he hablado hay alguna parte para poder seguir sacando y sacar de contexto. No, pero sí a la prensa uno puede pedirle un poquito de rigor a quienes titulan porque está bien, si yo entiendo que los medios electrónicos tengan que vivir del clickbait, de apretar y no sé qué, pero un poquito de rigor, porque si no al final todos vamos a terminar desapareciendo. Las instituciones, la prensa, el lugar. O sea, hay una disputa que hay que hacer ahí. Entonces, a ustedes, si alguno por ahí lo ve, eh, pregúntense, no basta con que alguien del mundo político haga una acusación contra otro para que eso se transforme en noticia. Si uno ve que no hay detrás de eso hechos que lo sustenten, no lo pesca nomás. Y por último, que sigan el fango de las redes, que eso no son administrables. Pero bueno, de eso es lo que vamos a hablar cuando hagamos el análisis de las 50 leyes. De hecho, debo reconocer a favor de esta una experiencia más. A mí en general sí me sirve. Como no estoy en el mundo como político, pienso en el análisis político, me muevo más bien en el ámbito de las asesorías comunicacionales y bueno, y por supuesto tengo pensamiento político. Eh, Estas cosas eventualmente sirven. De aquí salieron por lo menos 3 o 4 leyes que voy a aplicar, incluso por ahí algunas que puedo incumplir, está bien, hay que ser justo, que las vamos a presentar el próximo viernes. ¿De qué se va a tratar el próximo viernes? Vamos a estar con Alberto Mayol desde las 6 de la tarde. Les dejo aquí en este, mira, para no alatearlos con lugares, etcétera, eh, les voy a dejar aquí sencillamente el link abajo de este video de YouTube. Ustedes pueden ingresar y ver en la página seminarioslacosanostra.cl. Aquí está, de hecho, espérate, eso sí se los voy a mostrar en este instante. Esta es nuestra página de venta, seminarioslacosanostra.cl, la tenemos hace años, y ahí está este encuentro que vamos a tener, público muy acotado, el próximo viernes 19. Es caro porque es con comistraje también, ¿eh? Vamos a tirar una parrillita, no carne ni vacuno, vamos a tirar unos choripanes, vamos a hacer ahí una pequeña degustación de vino para poder, en el fondo es un espacio, bueno, la gente que ha ido, los cosanostreros que han ido otras veces saben que cada vez que hacemos estos seminarios presenciales, la idea es estar en una noche muy, muy agradable, además del contenido. Va a haber tazón de regalo, en fin, todas esas cosas están descritas, cosas que se metan a la página, seminarioscosanostra.cl, apretan, ahí le aparece la inscripción y ahí ven si tienen ganas de ir o no, si tienen la chance de pagar esas lucas. Hay unas entradas rebajadas que son las primeras 20, que yo creo que se van a ir probablemente de aquí a, no sé, mañana, pasado. Así que eso, es un grupito chiquito para el que quiera ir, el que no quiera, por supuesto, no va, no hay ningún problema. Eh, pero pueden ahí consultar. Así que eso es lo que quería comentarles y eso parece que quería comentarles. Eso. Pero que efectivamente vamos a hacer un análisis bien interesante y acucioso, mirando siempre las 50 leyes. Si se han leído el libro, si han sido parte, digamos, de esto que venimos haciendo hace años, mucho mejor. Si no, se explica igual también. Lo que pasa es que, claro, quienes ya han estado en alguno de los seminarios o han leído el libro y ven las distintas leyes del poder en El Padrino, es un ejercicio interesante, juguetón también, literal. Me acuerdo a propósito de esto que, ¿verdad? Se me había olvidado, que tuvimos acusación en algún minuto, Alberto, Mirko, yo, todos los que estuvimos en la Cosa Nostra, después Fernando Paulsen, Alematu, en que nos decían, claro, pero ustedes cómo analizan esto, porque, claro, la Cosa Nostra es la película El Padrino, es la historia de una mafia. Entonces, algunos en este intento, así como de literalidad, malintencionada, porque no es que sean idiotas, no son idiotas, son malintencionados. No es que crean que cuando nosotros aplicamos las leyes del poder en El Padrino, es porque en realidad queremos que usted, si está después del seminario, salga, arme su banda, se compre unas armas y arme en su barrio una mafia. No, saben que no es eso. Bueno, el corpus que nos regaló Francis Ford Coppola y Mario Puzo con esa obra magnífica El Padrino
son estas 50 leyes del poder que nos permiten aplicarlas y mirar también en el ámbito de la política, en el ámbito de la economía, en diversos ámbitos de la vida social, eh, qué consejos uno debiera seguir si quiere acumular más poder. También pasa, yo soy uno de esos, que a veces conscientemente no sigo algunas leyes del poder porque quizás también me parece interesante renunciar a ello. Ya, los latié, qué largo este video, pero en fin, si no quiere verlo, si no le gustaba, no llegó hasta acá, y si llegó hasta acá, no se queje. Un abrazo, nos encontramos todos los jueves a las 22 horas en el Provócame, nos encontramos con Alematu en 32 minutos, el domingo a las 10 de la mañana, los martes a las 10 de la noche. Eh, y si usted está parte de la membresía, nos vemos todos los lunes también en la semana de Vito, que es lo que hacemos con Alberto Mayol. Va a ser un placer. Grabamos un video hace un par de días atrás con Alberto y no nos acordábamos y él insistía que la última vez que hicimos un encuentro presencial de estas características, no de teatro, sino así como con convivencia, con comidita, con picoteo, eh, había sido en el invierno del 2024, pero revisé y no, desde el 2023. Se van a cumplir 3 años en que no hemos hecho con Alberto Mayor esta junta. Yo sé que algunos de ustedes las han disfrutado y si no han ido, han querido ir, esta es la oportunidad, así que nos encontramos el próximo viernes 19. Que estén bien, nos vemos, chao. Seguiré hablando y me seguirán sacando contexto de vez en cuando. Está bien, así es la vida.